buenas noches, qué gusto saludarle en este viernes 17 de octubre, precisamente después de la transmisión que acaba de tener lugar aquí en Cabo Mil del inicio de las fiestas de Cabo San Lucas. Felicidades a Cabo San Lucas y a todos los sanluqueños. Inician varios días de presentación de artistas y otros eventos. Así que hoy le damos la bienvenida, por eso empezamos a las 10 de la noche en lugar de las 9. Y hoy saludo a mis amigos y compañeros del medio que usted está acostumbrado a ver, que es Los Cabos a la Carta, pero también en La Mira, y en un programa especial de discusión sobre la política, sobre los amparos, sobre todo lo que está ocurriendo en nuestros días a nivel nacional, sobre todo. También hablaremos algo del tema local. Saludo primero que nada a mi compañero de todos los viernes y de algunos días de entre semana de Los Cabos a la Carta, Justo Couto. Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas noches Buenas ya. noches, buenas noches. Ya ves, ya está Aquí cambiando el día. saludando con mucho gusto, efectivamente con un en la mira un tanto distinto hoy, en el que pues tendremos una especie de charla entre amigos, algunos más expertos que otros, unos más objetivos que otros, como nos gusta decir en el programa de mediodía, pero al final del día, al final de cuentas, pues de temas que son, conforme lo hemos manejado en la mira, de la más alta importancia y relevancia para la comunidad, pues que nos escucha. Son temas que tienen mucha relevancia y lo van a ver en un rato más, Sobre todo, conforme vayamos avanzando. Sobre todo justo que son de actualidad y que la verdad, no todos estamos familiarizados con la terminología legal y pues la verdad es que nos marean. Yo por lo menos así me siento cuando leo artículos, cuando escucho discursos de diputados, de senadores, de los llamados comentócratas, que valga la pena decir que no es precisamente un término de halago, sino más bien denostando como que, los que son comentócratas son los que, según lo que entendemos, son los que quieren tener la voz cantante en los temas políticos de la actualidad. Bueno, en este caso no es así. Por eso invitamos a dos pues conocedores de la ley, del derecho, son abogados ambos. Saludo primero que nada al licenciado Javier Mazoy, a quien saludo con mucho gusto como otros días. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues sí, con este tema que, fíjate que dices que a ti te marean, bueno, tengo que decirte que el amparo quizá es de las materias más técnicas que existen en la carrera de derecho, ¿no? Porque es derecho constitucional y específicamente la protección de los derechos de acuerdo al derecho constitucional. Entonces, no es un tema fácil, ¿eh? Es un ¿No? tema Al menos para los que no estamos acostumbrados. Y muy, ahora muy complicado. Y ahora con pues ciertas, pues ciertos vericuetos de los que entienden bien de esto y que pues nos marean, con la misma palabra, con esta terminología y con esta serie de definiciones que realmente pues se vuelven sospechosos, ¿no? En cuanto a sus comentarios. Saludo también al licenciado José Luis Sapien, él fue presidente de la Asociación de Abogados de Los Cabos y actual miembro de la mesa directiva de la Barra Mexicana de Abogados en el capítulo Baja California Sur. José Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Armando, por esta invitación. También saludo a nuestros amigos, a Javier Mazoy y a Justo Couto, para tratar de ver qué podemos abonar desde nuestra trinchera en los comentarios que vayan surgiendo en esta mesa. Bueno, Fíjate, yo me Armando, empezaría, sí, justo. perdón, me gustaría partir en este tema del amparo, me gustaría partir de la razón de ser del Estado y de por qué los seres humanos nos hemos organizado de esta manera, ¿no? En sociedades que deciden ceder parte de la libertad individual a esta entidad común, ¿no? Que conocemos como Estado.
y que le cedemos, pues entre otras cosas, el monopolio del uso de la fuerza, le cedemos esta capacidad de tener autoridad sobre todos nosotros y que por eso es tan necesario que existan las constituciones para protegernos de cualquier abuso que pueda tener esta entidad a la que le hemos cedido absolutamente todo el poder que de nosotros como ciudadanos, como soberanos, pues emana. Y en ese sentido es muy peligroso cuando los mecanismos de defensa que nos hemos propuesto como ciudadanos para poder validar el estar cediendo pues todo el poder y toda la fuerza a un tercero, ¿no? Se ponen en entredicho de la manera que, si entiendo bien lo que está sucediendo hoy en nuestro país, y paradójicamente, después de haber sido el fundador, el creador de este concepto del amparo que para todo el mundo, ¿no? En el siglo XIX, si no mal recuerdo. Y ahora, pues, así como fuimos los primeros en crearlo, ahora vamos a ser los primeros A ver si te entendí, en porque ahora sí, inhabilitarlo. ya pareces diputado de la legislatura actual. Pregúntame. Yo creo que nuestros amigos pueden primero decir lo que acabas de preguntar, ¿no? Que es el Estado, ¿no? ¿Por qué se hace un Estado? Y inmediatamente después, yo creo que todos nos haríamos la misma pregunta. ¿De dónde sale el amparo? ¿Y por qué creo que somos el único país que tiene esta figura jurídica? No, No, Oh, Fuimos el no, no. primero, bueno, ¿no? bueno, a lo fuimos el mejor estoy primero. equivocado, pero sí es uno de los pocos que tiene ese amparo en Estados Unidos o en España o algo así, no lo No, tiene. bueno, No, es O de otra históricamente, manera. bueno, lo que pasa es que básicamente países latinoamericanos, ¿no? Creo que Argentina sí, lo hay tiene, varios Perú países lo tiene. latinoamericanos que tienen esta figura, pero inclusive también, también se ha trasladado a España, ¿no? Pero también, Bueno, entonces empezamos con el principio sobre lo que pregunta Justo. ¿Cómo es pues, esto si del me Estado? permites, ¿Qué Javier, es el Estado y qué es el gobierno? si me permites esta parte y si digo alguna barbaridad, corrígeme y dame un coscorrón. Pero aquí el tema es desde el origen. Históricamente en la teoría política y teoría del derecho se fusionan por el ente y la trascendencia de ir identificando lo que nosotros llamamos Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho ha transitado en diferentes etapas. Primero fue un Estado de Derecho liberal, después un Estado de Derecho libre y social, que es en el que supuestamente hemos transitado durante los años en cuanto al Estado reconocido más o cada vez más lo que nosotros llamamos derechos humanos o libertades al ser humano, a la persona. Que histórica y doctrinalmente dicen es que los derechos siempre han estado ahí, la persona siempre los ha tenido, inclusive se habla de los principios y parte del derecho natural. En las personas por un tema de dignidad ya contamos con estos derechos humanos. El Estado ha venido a reconocerles esas garantías, o bueno, antes le llamamos garantías, ahora le llamamos derechos humanos en la parte de la Constitución que se reformó en el 2011, como lo hemos comentado anteriormente, y estos derechos humanos pues tienen instrumentos para su defensa. Es instrumentos que aunque anteriormente cuando se creó el amparo no era para derechos humanos, porque el concepto de derechos humanos técnicamente, aunque ya existían, técnicamente en nuestra legislación, en nuestra constitución fue reconocida en el 2011. Entonces se reforma esos primera parte que le llamamos parte dogmática en la Constitución y le llaman ahora de derechos humanos, pues reforma el artículo 103 y 107 de la Constitución, que es el fundamento y la base del amparo, para ahora sí decir, ok, este instrumento del amparo va a proteger y va a servir como instrumento de defensa de los derechos humanos. Y ahí está el trance que dice Justo, el Estado necesita un límite, el Estado necesita, para evitar el abuso de autoridad, para evitar el ejercicio de un poder abusivo, el amparo surge como defensa de los derechos humanos. Diciendo, a ver, hasta aquí tu autoridad, mientras no violes derechos humanos, tus actos administrativos o actos de autoridad están dentro de la legalidad, respetando los derechos humanos. En el momento que ese acto de autoridad
vulnera un derecho humano, tú estás impedido para ejecutar ese acto, se retrotrae el acto de cómo se encontraba antes de su emisión del acto de autoridad, o inclusive tiene efectos hasta restitutorios, siempre y cuando exista materia para restituirlos y que no sea un ente o un bien que sea de imposible reparación. Mientras se pueda reparar, puede haber efectos inclusive restitutorios que le llaman, ¿no? Javier. Javier, si dije alguna barbaridad, corrígeme, por favor. No, la verdad es que es correcto, el amparo pues, es Otero, creo que surge en la Constitución de Yucatán en 1847 y creo que después se establece en 1857 por primera vez en la Constitución. Hasta donde sé, ya está esta reforma, el amparo había tenido 8 reformas, la ley de amparo como tal, desde la Constitución, desde la primera vez que fue creado. Esta es una reforma, es un poco sui generis, porque yo soy de los que opina que es regresar 40 años en el tiempo, 30 años en el tiempo. O sea, ¿qué pasa? Tienes una ley de amparo muy especializada o muy específica en la parte tecnológica, cosa que no se tenían hace 40 años. O sea, hoy te dicen, todo esto es válido, las firmas electrónicas, las estas, pero parte de este tipo de suspensiones de las que estamos hablando, pues en realidad vienen de las reformas de 2011, que es cuando tenemos que ver algo, y esto para mí es un poquito clave. Cuando se hacen esas reformas, teníamos un gobierno neoliberal, y quieras o no, ya había mayoría de gobiernos neoliberales y congresos neoliberales. Entonces, la reforma de ¿Cómo? 2011 es Perdón que te detenga aquí. Cuando dices un gobierno neoliberal, ¿cómo Ujú. puedes A ver, un gobierno definir el concepto de neoliberal? menos Estado y más Capital, privados particulares. Entonces, vamos actividad a reducir el económica Estado, de vamos a privados. quitarle fuerza al Estado, porque el movimiento de toda la economía y de todo lo político lo deben de tener los particulares o privados. Entonces, esta ley se amplía en ese momento para inclusive reconocer ya derechos humanos. Por ejemplo, Armando, hay varios estados que han presentado amparos personas contra las corridas de toros, por ejemplo. Ese es un amparo que no se pudo haber presentado antes de la reforma de 2011, porque es un tipo de amparo que va hacia la afectación, o sea, es inhumano el lastimar a un animal. Aunque yo no tenga una afectación directa, hay un derecho humano que se está violentando. ¿Qué pasa? Que esta reforma vuelve a acotar o regresa un poco al sistema que tuvimos con el PRI mucho tiempo, donde es, sí te amparo, pero hasta ciertos puntos. Ya no me gusta que te metas tanto conmigo y que te ampares contra el Tren Maya porque va a haber un mal ecológico. Yo no soy muy técnico a la hora de forma de hablar, inclusive No, pero jurídicamente. ellos han de ver, no sé, contrapropuesto el hecho de que es un bien superior al mal ecológico, o no sé. Sí, pero yo de repente hago el amparo, decía el otro día, aquí en Baja California Sur contra el amparo en el Tren Maya, y yo digo que está afectando mi país y está afectando el futuro de derechos humanos y me lo pueden conceder. Y parte de lo que busca esta reforma, en realidad, es que ahora que tenemos un gobierno de izquierda, por así llamarlo, o progresista, ellos están buscando adecuar la ley de amparo a sus propios propósitos de gobierno. Ya están cansados de que en el sexenio pasado hubiese tantos amparos, y esto tienen ejemplos claros, pero que no necesariamente son la mayoría. Dicen el fiscal, ve el caso de Salinas Pliego. Ok, ese es Salinas Pliego, pero yo me pongo a pensar que el SAT de repente determina que yo estoy en movimientos extraños y de repente, mientras que es una cosa y la otra, me congelan mis cuentas, la UIF, porque tienen presunción de un lavado de dinero. Y entonces ahora, anteriormente yo podía ampararme, y decía José Luis muy bien, y restituir es
oye, no se las congeles y libéraselas, le doy la suspensión y hasta que resolvamos el fondo, entonces ya decidimos si... Y te pueden poner ciertas medidas, que no transfieras dinero a otras cuentas, que solamente lo Pagar uses un para límite pagos o cosas de esas, de nómina, de sí. pero Pero ahora ahora, podría haber un error de alguien sin que tú sí, tengas la culpa y al congelarte tus cuentas, tú ya no puedes pagar colegiaturas, ni tarjetas, ni renta, ni nada, hasta que no resuelva el juez si tienes razón o no. Eso es lo que se llama la sí, es la suspensión. suspensión provisional, porque hay suspensión definitiva también. Esta es la provisional. Y entonces aquí te dicen, ya no hay provisional aquí. Es definitiva solamente la suspensión cuando ya se va a ir al remate o a la ejecución de los bienes. Es decir, hasta que termine el juicio o que está por terminar. Entonces, te vas a pasar, ahora dice la nueva ley que no tardarán creo que más de 6 meses en resolverse, pero lo que te están diciendo es, ahora sí litigas sin dinero, con cuentas congeladas, porque si no, te es más fácil litigar porque no tienes una presión alguna toda vez que traes tu suspensión. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con situaciones muy particulares, porque sí puede haber casos en que también otorgar una suspensión. A ver, ¿te acuerdas? No es una suspensión, pero ¿te acuerdas de este chino, uno muy raro, ¿no? El que le decían cuello. Uno hace 2 meses, uno que O apresaron. congelas o cuello, el sí ligó, eh, ¿no? no, es otro que le cambiaron la prisión, presentó un amparo y en lugar de mantenerlo en prisión lo mandaron a su casa con seguridad, pero la casa de Junto era de él y se escapó por la casa de Junto. Dicen que hoy está en Cuba y era uno de los principales personas que introdujo fetaminas y todo esto en los Estados Unidos. Entonces dicen, ¿por qué un juez le dio esa posibilidad, ¿no? Entonces, se habla de las cosas que se hacen mal, pero a mí lo que me preocupa sobre todo es dejarte en un estado de alguna forma de indefensión, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que hay ciertos actos que son imposibles de reparar. Y por eso es el amparo. Es como no sé qué vaya a pasar, pero si dejo que pase, no hay forma de darle para atrás. Entonces suspendo hasta que pase y sepamos perfectamente bien de qué se trata. Típico amparo. Tú me dices, Armando, oye Javier, escuché, estaba levantando una denuncia porque se me perdió mi credencial o mi licencia y escuché que estaban haciendo una orden de aprehensión o una investigación contra ti. Ampárate. Yo voy y me amparo contra una posible orden de aprehensión. Ni siquiera sé de qué se trate lo que estoy haciendo o lo que mi amigo me dijo Armando de que era por X razón o no. Y entonces, a lo mejor efectivamente soy una fichita y soy una gente mala y de repente me amparo y pues me estoy mofando de la risa de cuando vengan a darme la orden de aprehensión porque tengo una suspensión y no pueden tocarla. Pero Javier, Entonces, perdóname que te interrumpa ahí nada más rápido. Si no hay acto de molestia y no hay abuso, ¿de qué se están parando? O sea, ese amparo así porque preventivo, sería de imposible tampoco, reparación. Si tú pero me... tampoco existe así como tal ese amparo, ¿no? O sea, no es un amparo de si me van a detener, Justificado, tú yo dices. ya estoy amparado, no. O sea, tiene que haber una serie de supuestos ahí para que tú puedas tener un amparo en la eventualidad de que te presenten, ¿no? Con una simple investigación podrías presentar un amparo. Entonces, yo creo que sí se tiene que modernizar, pero sí creo que tiene que ver un poco los amparos y las leyes con el proyecto político que gobierna. Y la ley anterior se fue de carácter más libertaria, para no decir liberal, de alguna forma, y esta es una ley de amparo que regresa al PRI de los 70s, en donde sí te doy derechos, pero bien limitados, porque yo he estado, O sea, no más me vas a parar, autoritaria, no me vas ¿no? a parar tú porque tus derechos humanos, según tú, te los están violando y a mí me estás parando una obra que es de interés público por un supuesto derecho humano, ¿no? Entonces, tiene sus matices, a mí no me gusta La en ese reforma. sentido, pero
por otro lado, sí creo, igual que la judicial, que eran necesarias, pero no en esta forma, por lo menos para mí, ¿no? O sea, sí, hay algunos puntos buenos en la parte tecnológica, creo que sí lo hace más rápido, más fácil, pero todos estos puntos y también la parte de la retroactividad es es cuestionable. Y después que un ministro que fue presidente de la Corte, que se alía a un gobierno y hoy es el que redacta y dice cómo va a salir esa ley, y una presidente que al principio dijo no a la retroactividad y al final terminaron con una mejor redacción, pero mucho menos entendible. O sea, para el que no es Que técnico, no la va a ahí vienen entender. términos, lo que decía al principio del programa, viene terminología confusa para los que no somos doctos, no estamos en el mundo legal, en el mundo del derecho. Por ejemplo, eso de que es interés público o interés legítimo, todos estos conceptos, pues son usados ahora sí que por los abogados de acuerdo a cómo va el juicio o el litigio, ¿no? Y ahí es donde los que somos, pues, ignorantes del uso de estos conceptos, pues nos confundimos. Entonces, aquí ahorita nos quedamos, primero que nada, ya se habló del origen del amparo. Dicen que en Argentina y en otros países sí se hace, yo desconocía, la verdad, En Latinoamérica hay muchos países pero que Europa lo todo. adoptaron. Argentina, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa España Rica, también tiene una Chile, figura del amparo. Perú, Colombia, y en Europa, España, Alemania, Italia, Polonia, Hungría. Es decir, sí trascendió muchísimo esta herramienta que se crea en México, justamente para la Constitución de Yucatán, que menciona Javier al principio del programa, y que desgraciadamente con lo que estamos viendo en este momento está siendo regresiva en muchos sentidos en la protección de los ciudadanos ante un posible abuso de aquella entidad en la que hemos depositado todo el poder, todo el monopolio de la fuerza y digamos, la posibilidad de legislar y de crear nuevas leyes con los procesos, pues no siempre claros y a veces muy cuestionables que ya estamos viendo este año. José Luis, no sé si quieras añadir algo al origen del amparo y Sí, de la pues ley de amparo para básicamente, entrar de lleno a la reforma, que es sustancialmente qué es lo que están queriendo cambiar. sobre todo, ahorita comentó algo Javier respecto a identificando que los gobiernos o en donde, sobre todo esta última reforma trascendental, como lo dije en un programa, es antes y después de la reforma del 2011 y que se materializó a la nueva ley de amparo del 2013, pues fue un antes, un parteaguas antes y después de esta gran reforma, porque pues también sí es cierto que el amparo también estuvo estacionado más de 60 años en la misma modalidad, ¿no? No había transformaciones tan trascendentales como esa que tuvimos hace 12 años. Aquí lo único que quiero comentar y añadir, que más allá de gobiernos neoliberales, la razón de ser de estas reformas ha sido también una presión de la comunidad internacional por el tema de la defensa de los derechos humanos. Hay que también tener claridad en eso, porque hubo dos casos importantes que se llamó el de Rosendo Radilla y otros dos más que llegaron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y muchos países sí se habían adherido a las sentencias de la Corte Interamericana y México se hacía de oídos sordos y México para cuándo, y México para cuándo le va a entrar a la reforma de los derechos humanos, y los derechos humanos empezaron a escucharse por allá a principios de 1990, con Carlos Emilio de Gortari, que institucionalizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y los derechos humanos estaban ahí nada más por ONGs, por comités, algunos por ONGs y algunos que ya se institucionalizó en materia estatal, y en realidad siempre han servido de parapeto, porque en realidad yo no he visto que hagan observaciones realmente trascendentes o reales, sino es a través de la herramienta o instrumento que siempre hemos tenido como más eficaz, que ha sido el amparo.
Pero sí, efectivamente México tuvo que asumir después de tanta presión de la comunidad internacional, oiga, a ver cuándo van a introducir la materia de los derechos humanos en su constitución. Y hasta entonces lo hicieron en el 2011. Lo más que si el gobierno neoliberal o no, o izquierda o derecha, el tema fue que ya no, ya era tanta digamos que el retroceso que teníamos en el sistema de derechos humanos que ya no podía esperar más. Pero lamentablemente, pues con estas reformas, si bien es cierto, ha habido algunos temas del impulso de la justicia digital, porque gran parte del contenido de los primeros artículos es el tema de la firma electrónica y de las promociones electrónicas, que ya lo teníamos desde las reformas desde el 2013, pero ha habido una exigencia para que todos los servidores públicos ya tengan firmas electrónicas y que se den de alta en el sistema del portal del Poder Judicial para que puedan tener acceso al expediente electrónico y no haya dilación, porque es lo que ha sucedido también, dilación en los procesos para tratar de notificar a veces los requerimientos de los informes justificados o de los informes previos, y luego los informes justificados a veces se demoraban, a veces los amparos o se dilataban porque no llegaban bien las notificaciones o no llegaban con tiempo los informes justificados, y luego las audiencias se iban difiriendo, y eso también hacía que el proceso fuera más lento de lo que pudiese ser. Y esa parte también entró, es parte de las bondades de las reformas de estas de hace 2 días, ¿no? Que ahora sí exigen a las autoridades que haya claridad, que haya transparencia en el tema de la justicia digital. Eso Vamos a tener que hacer es una pausa, pero regresando, sí me gustaría que analizáramos las inquietudes más generalizadas, que son, la primera de ellas es, se dice que están adelgazando las capacidades de defensa del amparo al ciudadano, o sea, están restringiendo las suspensiones, o sea, les están endureciendo, digamos, para que pues no sea tan fácil el buscar o encontrar que te otorguen una suspensión. Entonces, antes de que sí. ya nos vamos, o puedo hacer No, un a ver, haz un último comentario antes de rápido, que... rápido, Felas. En la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que ya tiene más de 40, 30 y tantos años, hay un artículo muy preciso en temas de derechos humanos, que es el artículo 25. Exigía a todos los países de América Latina quienes firmaron ese convenio que deberían de tener instrumentos sencillos de mayor eficacia para que cualquier persona pudiese hacer uso de ellos, esos instrumentos de defensa de los derechos humanos. Y me acuerdo cuando estudiaba la maestría hace casi 20 años, me daba pena decir, ¿y ustedes qué tienen? No, pues el amparo. Y la pregunta era, ¿es un instrumento fácil y sencillo para que cualquier persona pueda tener acceso a una justicia de defensa de los derechos humanos mediante ese instrumento? Y la verdad, pues y después de 20 años seguimos, pues ahora sí que difícil de entender, inclusive hasta los propios abogados a veces tenemos las dudas y las interpretaciones y a ver qué dice la jurisprudencia, y un juez de distrito tiene un criterio, otro juez de distrito tiene otro criterio, un tribunal colegiado tiene un criterio, otro tribunal colegiado tiene otro criterio, hay controversias de criterios, contradicción de tesis, y es un quilombo con Ahí vamos a llegar interpretaciones de la ley, precisamente, ¿no? es parte de... Vamos a la pausa, regresamos de inmediato, no se vaya. Bueno, seguimos aquí en la mira con el tema de la reforma a la ley de amparo, las reformas a la ley de amparo, y ahorita pues nos quedamos en el por qué se habla y se dice que esta reforma de ley de amparo está acotando las bondades, digamos, del amparo en cuanto a las suspensiones se refiere. O sea, cada vez es más difícil o cada vez será más difícil obtener un amparo o una suspensión, que es lo que hablamos. Quiere decir que las cosas se queden en su lugar mientras entran en un juicio y un juez lo determine. Y ya después, ¿por qué esto del riesgo de la retroactividad? Porque pues, nada puede ser retroactivo de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, que es otro tema que le movieron un poquito raro para que pueda ser de acuerdo al criterio, que hablábamos de criterio, de el juez o los jueces que estén
llevando el caso. Javier, no sé si quieras hablar un poquito sobre si es cierto que están restringiendo, están adelgazando la fuerza que se están endureciendo las condiciones para otorgar sus pensiones en un amparo. Independientemente de la reforma en sí como tal, y que restringe, por ejemplo, en materia fiscal, en qué momento darte la suspensión, en qué momento no. A mí lo que me parece que es más complicado es esta parte del interés legítimo, ¿no? Eh, eh, estamos en lo decía José Luis muy bien, en un campo en el que me parece que el amparo va a estar más sujeto a interpretaciones o caprichos de un juez en cuanto a reconocer el interés jurídico que tiene la persona que se ampara, que la ley hay que leerla un poquito más. Salió publicada ayer apenas, Armando, el decreto ya con todo en la tarde. Sí, porque hay, Y hay interés jurídico y hay interés legítimo, ¿no? No sé. sí, y también tiene que ver, y ahí a lo mejor José Luis me corrige, pero yo me acuerdo cuando yo estudié, por ejemplo, si yo me amparaba contra el Tren Maya, la traigo con el Tren Maya, pero bueno, yo me amparaba y solamente me protegía a mí. Hoy sí, anteriormente con las leyes como estaban, que te ibas en materia constitucional, si había un amparo contra la constitucionalidad de una ley y declaraban esa ley inconstitucional, protegía a todos. Porque anteriormente solamente si yo me amparaba y decía que esa ley del IVA de subirla del 15 al 16% me perjudicaba y era anticonstitucional, decían, ok, Javier Mazoy sigue pagando el 15%. Ahora con las reformas, si eso se declaraba, iba hacia todas aquellas personas a las que le afectase ese impuesto. Yo lo que no estoy muy claro es en dónde dejan, porque se habla de derechos individuales o colectivos. Y esa es la parte, tienes que demostrar el interés jurídico individual o colectivo. Entonces, creo aquí, regresando un poco a lo de José Luis, la principal agravante o cambio fundamental en esta ley es que restringe los amparos derivados de los derechos o de la violación de derechos humanos más generales que individuales. ¿En qué sentido? Es el derecho a, no sé, por un decir, Una ¿cómo decir? comunidad indígena Sí. que le va a afectar una Y que a obra lo mejor yo no soy SP, ni ¿no? parte Y de que la le va a afectar a comunidad. esa comunidad. Ujú. Entonces, ahí es donde yo veo, yo creo que un poco como ha pasado con esta reforma judicial, va a tardar un poco de tiempo esto en saber si está funcionando y no está funcionando esta reforma, ¿no? Ahora, Eh, fíjate, interesante. Podemos ir muy claramente al tema de la retroactividad, ¿no? De cómo no venía primero en la iniciativa de la presidencia, después la meten de última hora con este escandalito de que si Adán Augusto o que si Hugo, el presidente de la Suprema Corte, quién sabe qué. A fin de cuentas, pues la iban a quitar, después le cambian la redacción y la vuelven a introducir con efectos francamente, de una retroactividad eh, pues gravísima, sin precedentes en este país, donde siempre el principio fue que si la ley afectaba digamos, al ciudadano, no aplicaba la retroactividad, es decir, la retroactividad solo aplica en caso de que sea favorable. Y en esto, además, pues estamos con la mayoría de los países, o prácticamente todos los países civilizados, ¿no? En donde la retroactividad, incluso por ahí está hasta el principio romano, ¿no? De que, pues, no, si no hay ley, no hay crimen, ¿no? O sea, no puedes criminalizar a alguien o no puedes afectar a alguien con una ley ex post, ¿no? O sea, de veras es que es increíble.
que podamos introducir en la mera defensa del ciudadano, que era el amparo, estamos metiendo una retroactividad que afecta al ciudadano. Es decir, a todas luces estamos yendo en contra de los Pero esa preceptos retroactividad hay que básicos. aclarar justo que esa retroactividad, de acuerdo con lo que ellos dicen, es cuando hay un caso procesal, o sea que si está el caso del proceso y se termina su primera fase, las siguientes ya son a futuro y entonces a criterio del juez se aplica o no. Y el criterio del juez, pues ahí estamos fritos, Pues porque claro, el juez ya puede decir, pues no, no aplica, no, pero y él te va a decir, ya le es dan que la prerrogativa al juez, pero eso, y por eso ellos le dicen que no hay retroactividad, pero en realidad no, sí, no, pues porque es es un caso completamente procesal, o sea que discrecional. termina una fase. No sé si estoy en lo correcto o si ustedes lo pueden explicar mejor, José Luis. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Bueno, perdón. Bueno, básicamente el tema de la retroactividad, yo aclarando el tema de lo que comentaba justo, no es en todas las materias, ¿no? Hay que aclararlo para que no generar un tema alarmante, no es en todas las materias, no es en tema penal, por ejemplo, para que no se asusten, no es Estamos en otras materias, es para efecto de la aplicación de la ley de amparo, ¿no? Pero para ciertos casos, en realidad está muy confusa porque dice que habla sobre temas procesales, pero en realidad sigue siendo oscura. Al final, me faltó nada más revisar la publicación de ayer en la tarde, si realmente el ISIONE se ajustó o no, porque el primer escándalo que vimos fue el comentario hace 2 días, en donde la Cámara de Diputados siempre sí metió en el transitorio el tema de la retroactividad, pero para efectos procesales, pero no para temas sustantivos, lo cual de alguna forma lo dejó sumamente confusa, sumamente negro, nada claro, nada para poder nosotros identificar y poner un caso y poderlo describir. Honestamente, yo no lo entendí, pero tendría que estudiarlo más a fondo, a ver cómo lo interpretan los jueces. Bueno, a ver si no es necesario que salga alguna tesis por ahí para interpretar ese transitorio, porque en realidad yo no le entendí. No sé si Javier podrá explicar Yo creo que a lo ese mejor proyecto de aquí intento de valdría reforma. la pena hacer algunos ejemplos, ¿no? Para que nuestros amigos y nosotros entendamos un poco Yo en más. lo personal no le entendí, honestamente. Pues es que es a lo que voy. Yo no sé si podemos estar tan seguros y decir, no, no afecta en tal o cual caso. Por ejemplo, ahorita que decías de lo penal, a menos que esté perfectamente indicado, ¿no? O sea, si queda a la decisión de un juez, pues yo creo En que principio, justo es inconstitucional de entrada. Cualquier norma, que me quieran aplicar de forma retroactiva algún supuesto de la norma es inconstitucional de entrada. Me vulnera el artículo 14 constitucional. entonces, En te todos los podrías aspectos, en todas amparar, las materias ¿no? es inconstitucional. No, yo no Bueno, sé cómo lo han tratado de explicar todos los políticos. Ahí salió Ricardo Monreal tratando de explicarlo, nadie le entendió nada. En la mañana la presidenta dijo efectivamente no hay retroactividad y lo reafirmó y lo confirmó que no había retroactividad, pero esa parte que salió hace 2 días de la Cámara de Diputados, en ese transitorio, que habla solo y únicamente en materia procesal, en la materia de la ley de amparo, yo en lo personal no lo entendí. No sé si Javier nos podrá explicar si No, de venga, hecho Javier. ahorita la estaba buscando yo precisamente para tratar de desmenuzarla y tratar de entenderla, porque es un artículo transitorio, pero sí está complicado el saber. A ver, es claro que existen un amparos en curso y que cuando se presentaron el 1 de septiembre es sobre la ley anterior, pero a lo mejor no se han desahogado algunas etapas del procedimiento procesal que van a ser ahora conforme a la nueva ley. Sí vale la pena, a ver, sí vale la pena, sí habría valido la pena aclararlo, pero lo que está pasando aquí es que están haciendo un híbrido, de alguna forma, en donde dice, te funciona porque cuando lo presentaste,
estaba aquella ley. Y, por ejemplo, en materia fiscal, y estoy diciendo un ejemplo sin que sea ese, y te dieron una suspensión provisional. Fíjate que la nueva ley ya no otorga suspensiones provisionales a la materia de fiscal, estoy poniendo un ejemplo. Y entonces te dicen, esa suspensión que te dieron se va a cancelar porque la nueva ley, desde mi punto de vista, estás aplicando retroactivamente la ley en perjuicio de esa persona, porque al momento de haberle otorgado esa suspensión, la ley vigente se lo permitía. Es que aquí, Javier y José Luis, perdón, más que elucubrar sobre qué entendimos y qué no, y qué puede aplicar y qué no, y tal ejemplo que ahorita no existe, porque pues todavía estamos es más, todavía no está la ley vigente, ¿no? La norma, pero a lo que voy es que se abrió la puerta y hay una reinterpretación de lo que significa retroactivo. Y esto va a tener obviamente implicaciones que claramente no son positivas para el ciudadano. A ver, justo hay un principio que no debemos de perder de vista. Es el principio de progresividad. Si ya tuviste un beneficio, como dice Javier, ya te concedieron una suspensión, ¿no? Ya estás gozando de una, ahora sí que de un derecho, pero estás gozando de esa protección cautelar, de esta medida cautelar Si no te la de la deberían suspensión. quitar. Sí, Sí, eso no. en este caso particular, la suspensión es una medida cautelar, como ya lo han comentado, yo lo han aclarado, yo lo he aclarado Javier varias veces, efectivamente. Es una medida cautelar provisional y luego, aunque venga el término de definitiva, sigue siendo cautelar provisional. Y dice Javier, oye, ya te reformamos, ahora resulta que en la nueva ley de amparo, ahora para efectos fiscales, pues resulta que ya no te puedo conceder tal suspensión en este sentido, voy a tener que revocarte la medida en lo que resolvemos el fondo del amparo. Híjole, qué pena, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente hay Imagínate. una violación al artículo 14 constitucional y lo que tendría que hacer el afectado, el quejoso, pues va a tener que irse a un recurso, a un medio de impugnación y haciendo valer el artículo 14 constitucional. Le tienen que respetar ese beneficio de ese principio de progresividad, sí o Sí, sí. porque, mira, Y me que acuerdo, va, y que va a revisar una corte puesta al, al, al amparo o al gusto de Morena. Entonces, ¿quién va a revisar esa constitucionalidad de la retroactividad? Morena, Sino quienes del partido pusieron y oficial, por no mandaron decirle esa Morena. ley. Así es, te Ese estás metiendo en una bronca, es en el problema. o sea, como país nos estamos metiendo en una bronca que países con la calidad y con el historial de respeto de derechos humanos como Francia, la tienen directamente prohibida. Ni aunque beneficie, hay retroactividad en Francia, excepto en el tema penal. Si bajan la pena y ahora en vez de 10 años puede estar 8, es la única manera de que se permita una retroactividad. Es decir, para no meterse en esta de que dime y direte y que sí, que no, en los países de primer mundo directamente está Ahora, prohibida la hay retroactividad. una cosa que para mí es importante. Este tema de retroactividad es muy importante, pero sí les digo, este tema va a durar unos 2 años, año y medio, porque lo que pasa es que después ya todo se va a regir conforme la nueva ley. O sea, para mí es un tema muy importante que, como dice José Luis, si se pelea técnicamente se debe de ganar, pero a mí me preocupa más que nos quedamos, porque ese es el que ya inició un amparo y cuál le van a aplicar. Vamos a Ándale. ver, Pero vamos a nos vamos a la Corte Interamericana, Javier, nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí la vamos a ganar porque la vamos a ganar, no te preocupes. Si fíjate, sobrevivimos, ¿no? Porque ya ves lo que pasó con la prisión a ver preventiva oficiosa. a ver si juntos entendemos a un comentarista que dice lo siguiente. Les digo el nombre porque pues, él es un columnista que se llama Javier Martín Reyes, pero dice algo interesante sobre este que estamos hablando. Dice que la trampa, dice, es que, y que es por eso mismo es falso, dicen que toda norma incluida en la ley de amparo, por el mero hecho de estar en la ley de amparo, es de carácter procesal. Lo que él dice es falso.
La ley de amparo también contiene disposiciones sustantivas. ¿Esto qué quiere decir? Lo sustantivo es que es la tipificación de delitos y que modifica e introduce varias más. O sea, la sustantividad es, digamos, A ver, la esencia el del código civil amparo. es sustantivo y el código de procedimientos civiles es procesal. Entonces, uno te incluye derechos, reglas, etcétera, o supuestos, y el otro te incluye los procedimientos o el proceso para llevar a cabo el amparo, ¿no? Entonces, ¿qué es procesal? Pues bueno, dice ahí por ahí el transitorio que cuando termine una etapa procesal. Entonces, me fui conforme a la ley anterior en mi primera etapa procesal. Y cuando ya entro a la segunda etapa procesal, porque Ya así lo no. dice al final, Sí. ya no, ahora es la nueva, ¿no? Pues Ahora, pero aquí dice que se trata de un ejercicio sustantivo, no procesal, porque estás decidiendo sobre una suspensión, según lo que dice aquí este columnista, ¿no? Y dice, es que y la considera la suspensión no es valoración de procesal. beneficios y afectaciones que podrían sufrir derechos humanos y principios constitucionales. Creo que tienes razón. Nuevas fórmulas, aunque sea para las nuevas etapas, implica una flagrante violación a la Constitución. O sea, es lo que están diciendo. Si tú me estás diciendo que hay otra etapa, pues estás violando la Constitución porque finalmente es el mismo. Sí, Pero o lo que pero ampárate contra la violación de la Constitución. Es decir, entras en un loop, Nos vamos a parar contra la ley de amparo. pues sí, entras en un loop del que no vas a salir nunca. Ese es el pues va a ser problema. así, aunque te rías, Armando, va a ser Sí, un amparo contra la ley de amparo, un recurso de inconstitucionalidad, que también es otro problema. Va a ser interesante esta discusión porque vamos a entrar en los conceptos y terminología legal contra los intereses jurídicos que van a decir ellos el interés público, como puede ser el interés público es el Tren Maya, ¿no? Es público porque es interés de toda la nación o de Va a beneficiar a más de los que va a afectar, por es así un bien decirlo. superior. Entonces, Ujú. siempre se van a decir, no, esto es un interés público y ya te amolaste porque el interés público va sobre un colectivo y sobre todo de un individual, mucho más, por ¿no? eso ya existía, Armando. O sea, eso ya existía y estaba bastante claro. Aquí el problema es esta reinterpretación que le están dando y esta posibilidad, insisto, de ya no defendernos como ciudadanos, porque van a invocar esta ley de amparo que les está dando toda la posibilidad de abreviar, digamos, ese ataque al derecho del ciudadano y directamente pues seguirse por la libre, que es un poco, si nos damos cuenta, un poco lo que han venido haciendo en los últimos años, ¿no? O sea, en pocas palabras, limita los derechos individuales y otorga mayores poderes al Estado. O sea, protege más a la autoridad que al ciudadano. ¿Están de acuerdo? ¿Estarían de acuerdo en esa aseveración? No, yo creo que protege menos al ciudadano de lo que lo protegía. No, no, no lo Pero veo protege tanto más como... también a la autoridad, porque si se equivoca, no hay sanciones para la autoridad. Hay sanciones en otras leyes, ¿no? Lo que pasa es que no dejan trabajar al Estado, al gobierno, Armando. Déjalos trabajar, por favor, porque luego también abusas del amparo. También eso ha afectado también muchos procesos, muchas obras inconclusas, y dinero, inversiones, afectación, y al final también como ciudadanos terminamos pagando estas contribuciones de obras que quedaban ahí paradas por un amparo y a lo mejor ese amparo no tenía suficientes elementos para que prosperara, pero al final de cuentas mantuvo la obra 2 años parada y la inversión y el Eso dinero te lo terminamos pagando todos. Yo pensé Entonces, que estaba haciendo, hay que ir midiendo y ponderando, ¿no? Hasta dónde. pero ¿quién lo va a hacer? Pues los nuevos jueces, ¿no? yo pensé que estaba siendo sarcástico, José Luis, porque No, es en serio, es, justo. bueno, y te entiendo, vamos, me queda claro ese argumento porque además es con el que nos están vendiendo esta reforma. O sea, ese es el beneficio que va a tener el país, supuestamente. Pero el costo, o sea, en la relación costo-beneficio, yo siento que estamos los ciudadanos de a pie, los que no ponemos amparos para parar obras de gobierno, los que no ponemos amparos para que nos liberen la cuenta de banco porque pues, estamos haciendo nuestra chamba.
pero que sí queremos, por ejemplo, que no nos estén contaminando el aire que respiramos, que no nos estén contaminando el agua, que nos pavimenten donde vivimos, que nos surtan agua potable. Es decir, todas estas otras necesidades y estos otros derechos que no estamos pudiendo ejercer, ese es el costo que vamos a tener, porque se está poniendo mucho más complicado y mucho más desamparado. Fíjate cómo esa palabra, ¿no? Pareciera redundante y es absolutamente válida. Ese es el costo que vamos a pagar los mexicanos Porque hasta a una cambio de, miscelánea chiquita, cualquiera puede tener claro, un problema. a cambio de que el tío Richie no use un amparo para no pagar impuestos, ¿no? Así están vendiendo el amparo, es decir, la ley, pero Incluso el dijo por costo para ahí los Monreal que el ciudadanos, 95% el costo al erario es precisamente por los que han dejado de pagar estos impuestos. sí, pero lo que no dice es que la mayoría de los que están amparados ante estos cobros excesivos del SAT son pequeñas y medianas empresas. Más del 75% de los amparos en proceso no son de los grandotes, Oye, son de justo te voy a hacer una chiquitos. pregunta. Sí, Dime. también es verdad que existe bastante formas de evadir impuestos. Y también ha habido muchas formas, muchos mecanismos o formas hay mucha fuga de contribuciones y también que habían hecho valer también muchos mecanismos para no pagar esos impuestos y utilizaban también a veces el amparo. Esa es parte también de la justificación de las reformas. O sea, hay que ir identificando por qué no ha habido tanta contribución. Las contribuciones han reducido cada vez más y más y más. Ha habido más gasto y menos ingreso en las arcas del gobierno que Pues tenemos. los números que ellos publican dicen que cobran cada vez más, que han logrado incrementar la recaudación. Lo malo es que pues la incrementan porque han puesto leyes en donde si te demuestran, es más, ni que te demuestren, si te acusan de que debes no sé qué, te vas al bote en prisión preventiva. Sí, aquí la cuestión es, insisto, yo creo que no tendríamos los ciudadanos que perder nuestro amparo, nuestra protección, ante un ente todopoderoso que tiene el legislativo, que tiene el judicial, que tiene el ejecutivo, para que estas cosas, estas injusticias dejaran de suceder. Y me hubiera gustado que hubiera habido otro camino en donde no tuviéramos que hipotecar nuestra protección futura para poder evitar abusos, ¿no? A ver, Por pero eso, también, eso es, sí. también estamos creyendo que Morena es el tercer Reich y va a durar 1000 años. Es parte de la propia democracia y parte de los propios cambios. Y sí hay un tinte político atrás de todas estas reformas, como las hubo en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. El país cambió totalmente, y los mismos que criticaban los de Morena el Tratado de Libre Comercio, hoy lo están defendiendo a ultranza, y ese es su salvavidas y su salida. Entonces, yo no lo veo esto como definitivo. O sea, Sí, no no, va a no es durar. el fin del mundo, ¿no? Bueno, no, Eso también es cierto. pero sí, no podemos negar que el inversionista que está viendo desde fuera lo que está pasando con los jueces, con esta reforma judicial y con sus inversiones que puedan tener, pues no puedan tener Seguridad jurídica y certeza una jurídica. seguridad jurídica, una certeza A jurídica. mí me preocupa Pues más la eso reforma. precisamente va a retraerse, va a retraer la inversión por simple cautela, Pero ¿no? es más Y es preocupante lo que está pasando. la reforma al Poder Judicial es más preocupante que a mí me parece que la propia del amparo para la Que va inversión. junto con pegado de alguna forma, porque de alguna manera te están quitando formas Sí, pero de eso de que, protegerte abusos eso de de que la. la reforma judicial es peor me suena como que el PRI robó más. O sea, ¿no? Ya nos dieron otro palazo más duro. Ya le Entonces no, ganaron, la verdad, ya le no, no, ganó. No, no, sí, no tengan chille. confianza, va a agarrar su cauce la reforma, tengan confianza. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, se van a actualizar los nuevos jueces, las nuevas juezas y los nuevos magistrados, rápido van a agarrar el ritmo y esa curva de aprendizaje de mucho tiempo rápido la van a, Es que esa se van curva de a aprendizaje debe ser de años de carrera, ¿no? Y que no lo hay. Te Entonces, lo pues, juro que ve el oso de yo la ya no ministra sé si Batres, José Luis por está favor. hablando en serio. Ve los osos que ha hecho la ministra Batres y los que en manos de quién estamos.
yo lo que sí quisiera, que a lo mejor sería tema de otro programa, que todo lo que ha ido ocurriendo desde que se logró, entre comillas, y cómo se logró, la mayoría absoluta, o sea, la, El Congreso, sí. el Congreso y luego lo que pasó con el Poder Judicial. A partir de ahí se vino en cascada, se ha venido en cascada porque todavía sigue, una serie de reformas y de cambios, pero como que ya estaban perfectamente bien definidos, porque no me digas que esto lo discutieron los diputados y A los ver, pero es senadores. que Todo esto es parte de una estrategia, pues Armando, maquiavélica, pero la verdad. nadie nos mintió. El señor dijo que iba a hacer una cuarta transformación y eso es lo que está haciendo. Por No eso, le creímos que iba a transformar tantas cosas. pero ¿de qué Y forma? las, a ver, Para bien yo o para mal, estoy, eso es lo único que hay a que ver. ver, Para a bien o ver, para Oye, mal. pero dependiendo la mayoría, es también la nos dijo otras presidenta, cosas que no hizo, ¿no? pero a O ver, qué? es la presidenta con mayor aceptación de todas. Entonces, ¿para quién? ¿Para bien o para mal? ¿De quién? A mí me parece que está mal, pero hay un 80%, un 70% que Bueno, dice quién que está sabe. bien. Estamos hablando de que el Congreso ganó con el 50, las decisiones con el 54% y el otro 46%, ¿qué? No es A todo ver, eso. ese ya es un cambio a nuestro sistema democrático, donde debía haber una Pero sí. segunda vuelta y Bueno, entonces, ¿por qué o están pasando hubiésemos estos extremos y aumentado las estas coaliciones. oye, pues, perdón que la palabra es este conflicto de dos partes extremas, que cada vez lo vemos más y cada vez también sabemos de casos de corrupción más graves. Bueno, ahí está la del huachicol fiscal, por el amor de Dios. Cada vez hemos encontrado más casos que no tienen ni forma de justificarlos ni argumentarlos. Y eso es gravísimo, porque estamos viendo que los robos de antes se quedan chiquitos con los de ahora. También la tecnología ha cambiado, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Pero es Pero normal. fíjate, Y vemos los casos de enriquecimientos inexplicables o muy bien explicados. pero mira, hay casos que sí creo que tendrían que ver más con eso. Yo a veces veo el gobierno de López Obrador como fue y el de Trump y son igualitos, uno de derecha y otro de izquierda. Pelea contra los medios. Todos los reporteros son una bola de Pero comentócratas es que nada más. polarizante. ¿Estás Sí, de acuerdo que nos estamos polarizando cada vez más? pero Trump Fíjate es que exactamente igual, nada más que de derecha. Y Milei es exactamente igual de derecha. Y Maduro es Por eso, nos igual, pero de izquierda. estamos derivando y se vale porque puede, si les parece, no sé cómo andamos de tiempo en el no, programa, ya, pero nos quedan 5 minutos. el otro tema que queríamos tocar, y a lo mejor pues lo dejamos para la siguiente tertulia, es el tema de si izquierdas, si derechas, si centro, Y si si esto sigue existe la siendo, izquierda en México. exacto, si sigue siendo vigente y adecuado manejar esta terminología que en su momento quizá funcionó más para definir un poco cómo era el mundo, ¿no? Aquel mundo en donde los polos estaban más claros, bipolar. En cambio ahora ya no es tan, probablemente ya no es tan adecuado utilizar Bueno, estas terminologías. creo Pero que fue bueno, ese es, interesante. Nos tenemos que ir. ¿Algún comentario final muy breve, José Luis? Pues no me quiero meter en tema política porque desafortunadamente estas ideologías de las que comentaba Javier, pues han venido desmoronando porque ya los partidos políticos, ninguno de las, o gran parte de quienes pertenecen a estos partidos políticos, estas doctrinas que están ahí muy bonitos en sus cuadros de cada sede, pues la verdad nada más están ahí como un documento histórico y realmente nadie entiende la razón de ser de cada partido, ni sigue su ideología ni su doctrina. Entonces, hay una devaluación, voy a decirlo así, hay una devaluación de ideologías. No hay claridad, como que se ha Total. convertido esto Por intereses personales o de como grupo. camaleón. Entonces estamos como un camaleón, como un híbrido de todo. Bueno, seguiremos en otra ocasión. Tema, Javier, algo final. No, nada más, yo creo que hay que esperar un poquito, se acaba de publicar, todavía no es lo completo y creo que falta hacer análisis por los abogados, por los Tendremos algo la especialistas. semana que entra, ¿no? En los causa la carta Sí, con sí, que se dedica a eso. un agente, un ¿Qué constitucionalista. nos dices ya para concluir?
Pues mira, yo de entrada me parece que esta sesión en La Mira ha sido muy enriquecedora. Espero que nuestro público piense lo mismo. Como siempre, la mejor opinión pues es la de usted allá del otro lado de la bocina y le agradecemos por su confianza y por su compañía en esta noche de El tema disertación. médico lo ampliaremos en en las siguientes 2 semanas. Ya le iremos comentando para que nos comparta sus casos, si es que los tiene. La negligencia médica a veces perjudica salud y a veces la vida. Entonces hay que llegarle al Y el tema patrimonio. del patrimonio, ¿cómo no? Y ya después hablaremos de la eutanasia, que también es otro tema, man. En fin, Uh, muy bueno. Es el Ahora primer estás. país que acaba José, de... José Luis Apien, José Luis Apien, licenciado Javier Mazoy, muchas gracias por su participación. Me quedo justo, estamos en contacto, nos escuchamos el próximo martes en Los Cabos a la Carta y el próximo viernes a las 9 horas sí en La Mira, en otro tema más de este nuevo programa que ya, bueno, ya ni tan nuevo, poco a poco va pasando el tiempo y nos va saliendo canas, ¿verdad? Ojalá no. así es. Gracias, buenas noches, que le pase muy bien y maneje con cuidado y no se pierda cabovisión.tv, ahí va a estar este programa y vamos a extraer algunos fragmentos para que los podamos compartir en las redes. Que la vea muy bien, soy Armando Figaredo, cuídese. Gracias a Eric Mesa Monroy en la producción.